Imaginemos por un momento un país exhausto que necesita paz a toda costa. Bueno, bienvenidos a este análisis, donde vamos a explorar cómo España fabricó, y subrayo lo de fabricó, un periodo de aparente estabilidad desde 1875 hasta 1902. Es una época que conocemos como la Restauración Borbónica, y la verdad es que funcionó casi como una inmensa obra de teatro cuidadosamente escenificada. Veníamos de unos años de caos absoluto, y esta etapa trajo por fin una ansiada paz y modernización económica. Pero claro, si rascamos un poco bajo la superficie, descubrimos que todo se sostenía sobre un sistema tremendamente elitista. Para entender cómo funcionaba todo este entramado, vamos a repasar rápidamente la hoja de ruta de hoy. Primero, veremos el regreso de la monarquía y la Constitución de 1876. Luego, nos meteremos de lleno en las bambalinas para destapar el sistema de fraude electoral. Conoceremos a la oposición marginada, el auge del movimiento obrero y, por último, repasaremos la inmensa huella de las mujeres en esta época. Así que empecemos por el principio, preparando el escenario para el regreso de la monarquía. Después de décadas de inestabilidad, guerras civiles y levantamientos militares, las fuerzas conservadoras del país querían orden. Y punto. El gran arquitecto de este proyecto fue Antonio Cánovas del Castillo y utilizó el Manifiesto de Sandhurst como su plan de acción perfecto. A través de este texto, el futuro rey Alfonso XII, que estaba en el exilio, prometía una monarquía moderna, flexible, una monarquía que supuestamente uniría la tradición católica con las nuevas libertades del siglo XIX. Pero, seamos sinceros, el objetivo real aquí era atraer a las clases altas, convencer al ejército y a la Iglesia y cerrar para siempre la puerta a los militares que se metían en política. Todo este plan nos lleva directamente a la Constitución de 1876, un compromiso que, como vamos a ver, tenía muchísimo de teatral. Claro, para no tener que estar reescribiendo las leyes cada vez que cambiaba el gobierno, se inventaron algo brillante, el turno dinástico. Básicamente crearon dos grandes partidos. Por un lado, los conservadores de Cánovas defendiendo a los terratenientes y a la Iglesia, por otro, los liberales de Sagasta, un poco más enfocados en reformas progresistas. Ambos compartían lo básico, que era defender la monarquía. ¿Y cómo funcionaba? Pues es literalmente el mundo al revés. Cuando un gobierno se desgastaba, el rey, actuando como árbitro, llamaba al líder de la oposición para formar gobierno, y solo después de estar en el poder, convocaban unas elecciones que, matemáticamente, siempre ganaban. Evidentemente, para que esta alternancia perfecta no fallara nunca, hacía falta una maquinaria de engaño espectacular, el fraude electoral. Esta estabilidad institucional era un espejismo montado de arriba hacia abajo. Funcionaba en cadena. Primero, el ministro de la Gobernación elaboraba la lista de ganadores en Madrid, lo que llamaban con bastante ironía el encasillado. Luego, los gobernadores civiles pasaban estas listas a los pueblos. Y ahí entraba en acción toda una red de trampas. Si hacía falta alterar los resultados, se alteraban. Si había que poner a votar a los muertos en el censo, se hacía. O directamente se impedía votar a los vivos para que el candidato elegido desde Madrid ganara sí o sí. Pero el verdadero engranaje, el motor de este teatro en las zonas rurales, era el caciquismo. Es fascinante y a la vez terrible pensar que estas figuras locales, los caciques, eran como auténticos señores feudales en pleno siglo XIX. Controlaban todo, los empleos, el ayuntamiento, los favores, hasta decidían quién se libraba del servicio militar. Con ese nivel de poder, mantenían a la población totalmente sometida a los intereses de los políticos de turno. Era imposible que el fraude saliera mal, porque nadie, absolutamente nadie, se atrevía a llevarles la contraria. Como es lógico, esta paz artificial orquestada desde arriba dejaba a una gran parte de la sociedad fuera del juego, creando una oposición totalmente marginada. Tenemos a dos grandes grupos completamente bloqueados del sistema. Por la derecha, los carlistas, que seguían reclamando el trono para su candidato y defendiendo un modelo ultratradicionalista. Y por la izquierda, los republicanos, divididos en mil corrientes, pero unidos en su deseo de abolir la monarquía y crear un Estado laico. Es interesante ver cómo dos mundos tan increíblemente opuestos terminaron igual, arrinconados, siendo meros espectadores en el Parlamento mientras conservadores y liberales se pasaban el poder. Ojo a este dato, porque en 1890 se aprobó el sufragio universal masculino. Pasamos de 800.000 votantes a casi 5 millones. Sobre el papel, esto suena a revolución democrática, ¿verdad? Pues la gran ironía histórica es que no cambió absolutamente nada. La maquinaria corrupta del sistema era tan robusta que sencillamente absorbió el golpe. Los caciques se adaptaron a los nuevos números, el encasillado siguió funcionando a lo bestia, y los mismos políticos dinásticos de siempre se quedaron en sus sillones sin sudar ni una gota. Mientras los políticos jugaban sus cartas en Madrid, en las fábricas y en el campo surgía una fuerza completamente distinta, el auge del movimiento obrero.
Al ver que las vías institucionales estaban cerradas con llave, la clase trabajadora buscó otras formas de desafiar al Estado, y aquí vemos una división clarísima. Por un lado, la acción socialista, con el PSOE de Pablo Iglesias, que intentaba jugar dentro de la legalidad buscando representación política y defendiendo derechos laborales básicos. Por otro lado, los anarquistas, que rechazaban de lleno participar en esa farsa política. Optaron por la acción directa, y al enfrentarse a una represión policial durísima, algunas de sus facciones se radicalizaron y abrazaron la violencia contra el Estado y la Iglesia. Y esa represión desencadenó una espiral de violencia brutal. Pasamos de deportaciones masivas en los primeros años a hechos escalofriantes, bombas en medio del elitista Teatro del Liceo de Barcelona, explosiones en plenas procesiones religiosas y la culminación en 1897, el asesinato del mismísimo Antonio Cánovas del Castillo. Es un baño de realidad que hace añicos esa imagen de país idílico, pacífico y ordenado que la Restauración intentaba vender al mundo. Y en paralelo a todo este ruido político y social, hay otra batalla que no podemos dejar de lado, la de las mujeres, luchando en silencio por algo tan básico como la educación. Frente a un sistema rígidamente patriarcal, esta frase de Concepción Arenal lo resume todo a la perfección. Refleja una necesidad desesperada de cambio y progreso social. Y es que la historia de la propia Arenal es de película. Tuvo que vestirse con ropa de hombre, literalmente disfrazarse, para poder entrar de oyente a las clases de Derecho en la universidad. Una locura, ¿verdad? Pues esa era exactamente la realidad de las instituciones académicas del siglo XIX, diseñadas única y exclusivamente para hombres. Y si hablamos de resistencia, el caso de Elena Maseras es el ejemplo perfecto de ese laberinto burocrático. Se matriculó en medicina, sacó notas sobresalientes, pero el sistema le prohibió ejercer. Las leyes de la época rozaban lo absurdo. Dejaban a las mujeres obtener títulos, pero les prohibían ir a clases con hombres, o les exigían llevar un acompañante masculino para pisar un aula. Y esto ya bien entrado el año 1910. Es el retrato perfecto de un establishment que se resistía con uñas y dientes a cualquier tipo de inclusión. Y así, a medida que todo este gran teatro de la Restauración empezó a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones, nos queda una reflexión inevitable. ¿Puede realmente perdurar en el tiempo un sistema político que está matemáticamente diseñado para silenciar a las minorías, excluir a la mitad de la población y manipular la voluntad popular? Es una pregunta que sin duda nos invita a mirar más allá de los pactos de despacho y a pensar en el precio real de la estabilidad.